orain. Bai. Es que hasi baino lehenago itxauten gauz. Estamos esperando Campillo zinegotzea datorren ze. a ver si viene la concejala Campillo. Hasi baino lehenago, bakarrik batzuei. Antes de comenzar, para que algunos y algunas lo conozcan, en el punto tercero del orden del día. Sí, ya viene Saloa, sí, aquí está. Bueno, Jesarrieta ekarri dabe. Nik aurratuko dut eta. ¿Voy a adelantar? Sí. Voy a ir adelantando, vale, sí. A ver, aurratuko dizuet. Voy a adelantar lo siguiente. En el punto tercero del orden del día hay una propuesta de autorización de la cesión del contrato de concesión de servicio de explotación del edificio municipal denominado La Terraza. En dicho punto tercero del orden del día, la interventora redactó un informe en el que se pidió detallar más cómo quedan las responsabilidades de deuda. Aparecen como consideraciones. Sin embargo, se propone autorizar que se siga adelante con el expediente, pero así queda más claro. Por lo tanto, el área de contratación y otras áreas implicadas en el asunto han trabajado en ese sentido para precisarlo más, detallarlo más. Por lo tanto, queremos traer una propuesta dentro de la cual se incluyen y se incluirán esas precisiones, y hasta el último momento no lo tendremos. Si puede ahora la señora Campillo que reparta esa propuesta, porque cuando lleguemos al punto tercero del orden del día, como presidente de la comisión, diré si se aprueba la urgencia para incluir ese detalle y esa propuesta de complementación. Para ello hace falta mayoría absoluta y bueno, vamos a dar un poco de tiempo para que se pueda leer bien y a ver si así se precisa más, se obtienen más detalles y a ver si así la propuesta queda más clara. Por el momento, cuando llegue el punto, Saloa Campillo, la concejal, la responsable, propondrá la nueva lectura, precisará las modificaciones y habrá tiempo para leerlo antes de someterlo a votación y luego cada cual decidirá si aprueba la urgencia o no, y si se aprueba tiene que ser con mayoría absoluta y se incluirá, y la propuesta sería, por lo tanto, ya una propuesta modificada. Y si no, bueno, veremos qué hacemos al respecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo dicho, vamos a darle comienzo a esta comisión. Ese es el tercer punto y cuando lleguemos a ese punto lo abordaremos. Y ahora, como decía, procedemos con el primer punto del orden del día, que consiste en lo siguiente. Habrá tiempo luego para leerlo. Habrá tiempo, no lo vamos a votar sin leerlo bien. Primer punto, propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo punto, es un punto muy largo y en resumen es una propuesta de modificación del contrato del lote 4 sobre la gestión de puntos de recogida de residuos urbanos o municipales domésticos peligrosos. Es decir, sobre todo es un lote del servicio de limpieza y recogida de basuras. Dentro de ese contrato, ese cuarto lote, como digo, se propone ampliarlo y creo que son 50.000 euros y que se amplía en un 20%, pero el señor Urquiza, como concejal, tiene la palabra y dará más detalles al respecto. Adelante, cuando quiera. Bueno, como he explicado también en territorio, en el punto de información del área sobre el albergue, con el informe de octubre y la comparación con diferentes años, pues he explicado ahí pues, que está teniendo gran éxito y que bueno, pues se nos ha quedado algunas zonas que queríamos implementar y ese es un poco el objeto de ampliar este contrato, que pasaría de los 55 a los 66.000 euros anuales y que nos llegue al menos a 2 garbage nuevos, que como hemos hablado en territorio, pues sería por la zona de Santana, zona de Villa de Plencia, que es la que estamos estudiando. Si pudiéramos un tercero, pues también. Esa es la motivación que he explicado en territorio y esta es la propuesta de modificación del contrato para autorizar esa modificación y que asegure el servicio público pues, de calidad sostenible y socialmente responsable, porque ya sabéis que lo lleva en MOPS. ¿Algo que añadir? De acuerdo, lo sometemos a votación. A favor. EH Bildu. Bueno, en este caso se aprueba por unanimidad, sí.
Como he dicho al inicio de esta comisión, tenemos en el tercer punto propuesta de autorización de la cesión del contrato de concesión de servicio de explotación del edificio municipal denominado La Terraza. Dentro de la propuesta se ha traído una modificación por parte del área de contratación. En este caso la trae la concejala Campillo y es el momento de explicar en qué consiste. Y bueno, es el momento de analizarlo. Y después el procedimiento sería votar la urgencia. Habrá que votar la urgencia y luego, si se aprueba la urgencia, se someterá a votación una vez modificada la propuesta. Sí, es que se aprueba. Señora Campillo, adelante. Sí, muchísimas gracias. Y muy buenos días a todos y a todas nuevamente. La modificación está en la página 8 y lo que hemos querido ha sido clarificar mucho en el segundo punto lo que pone en la propuesta de acuerdo en el segundo punto de la propuesta de acuerdo. Como digo, lo está leyendo en castellano de forma literal. La subrogación recogida en el punto siguiente, debiendo hacerse constar expresamente las deudas que mantiene el cedente al momento de la cesión, como obligaciones en las que se subroga el concesionario. Se quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones. Auda torbat, Esto lo decimos porque las deudas existentes, cada uno tiene que saber pues, a quién le corresponde pagar cuando se hace la cesión, porque todas las obligaciones y los derechos hay que decir de forma expresa cuando se hace la firma de cuándo es la cuantía de la deuda y porque se subroga. Así que hemos querido ponerlo expresamente para que quede bien explicado qué tiene que pagar y cuáles son las obligaciones que quedan, porque consideramos que es realmente importante que quede reflejado así y no hay más cambios. Gracias. Bueno, eso ha sido el cambio que habéis hecho, ¿no? Bien, preguntas al respecto. Preguntar por la eficacia de este punto. Claro, la ley sí especifica que se tienen que hacer en escritura pública las cesiones, pero no dice qué contenido tiene que tener esas escrituras. No sé si la ley que regula las escrituras públicas lo dice, eso lo desconozco. Pero claro, ¿qué pasaría si hacen esa escritura pública acorde a la ley, pero no mencionas esto expresamente? O sea, luego tendría que pasar otra vez al ayuntamiento y no autorizar esa cesión, o están obligados por este acuerdo a que esa escritura tenga esto para que sea válida. A ver, lo que queremos es que cuando en dicha escritura, o sea, cuando se refleje en dicha escritura, se debe hacer constar expresamente las deudas que se tienen. Porque claro, lo que nosotros ahora aquí, por ejemplo, con el informe de la tesorera expresamos, no quiere decir que cuando llegue el momento sea eso. Entonces tiene que quedar expresamente lo que ese día esté pendiente de deuda. Sobre todo eso, porque es que esto no va a servir, seguramente, o sí, pero hay que asegurarse de que se diga expresamente lo que hay pendiente para que el que coja la cesión sepa expresamente lo que tiene pendiente. A ver, Salva, lo que entendemos aquí es que las garantías que están en el depósito se van a utilizar para pagar la deuda, ¿no? O por lo menos que se van a utilizar. Sí, y si en total son 180.000 euros, ¿no? Tanto del contrato, y son dos cosas diferentes, ¿no? Pero en dinero, el depósito es el dinero que hay en el depósito. Eso tiene que quedar muy claro que se va a utilizar para pagar la deuda y luego cada uno, la parte que está fraccionada como la otra, cada uno tiene que saber quién tiene que responder ante la deuda, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Sí, porque aquí hemos escrito que se asume el contrato con todas las obligaciones y habrá que decir cuáles son las obligaciones. Tiene que quedar claro cuánto es. ¿Bildu? Sí, miren, nosotros no sabemos hasta qué punto se pueden hacer algunas cosas, pero esto lo que avecina es otra catástrofe. Es decir, la empresa que va a asumir el negocio en su mejor año facturó 1.192.587 euros. Y ahora va a asumir este negocio con una deuda de 500.000 euros. Pasa a hablar en castellano. Grosso modo. Más, son 16.000, sí, más el IVA,
Sí. Bueno, con el IVA 40 son 40.000 euros al año. Yo no soy economista, pero así de golpe, 200, bueno. me parece que algún peligro se avecina. Porque el canon que se paga en la terraza ya es desmesurado. Pero claro, una empresa que en su mejor año últimamente ha facturado 1.192.000, va a coger un negocio en el que tiene que pagar casi 20.000 euros al mes de canon, IVA incluido, y lo va a coger con una deuda que supera los 500.000 euros, parte de ella ya negociada y fraccionada y la otra parte no, con lo cual una vez que la negocies y la fracciones va a aumentar porque va a tener incorporada una serie de intereses. No sé si la ley nos obliga, entiendo que la ley nos obliga a hacer la cesión, no sé si nos obliga a hacerla de esta forma o todavía podemos tener más precauciones, porque claro, no estamos hablando de que debe 1.000 euros, estamos hablando de que esta empresa, que de repente se llamaba Comidas Madrileñas y ahora se llama Comidas Uribe Costa, con un volumen de negocio de 1.200.000 euros, va a coger una empresa que les genera unas obligaciones anuales de 200.000, para sacarle beneficio hay que darle, con una deuda de 500.000. Aparentemente parece un tema complicado. En la línea si no vende cosas extrañas. No es competencia las áreas que me toca gestionar a día de hoy, pero es verdad que he sacado unos números que quizá pueden aclarar un poco la situación en la que estamos, adicionalmente, en la línea de lo que estás diciendo, ¿eh? Y he pedido al área de recaudación de tesorería que diga, desde octubre del 2018, que es cuando empezó la concesión, ¿cuál es la cantidad que ha pagado el actual concesionario? O sea, una vez que ha sumado intereses, recargos y no sé qué, pues asciende a 1.282.238,45 euros. Eso ha logrado, eso es lo que ha pagado esa empresa hasta ahora. Tiene además depositada una garantía de 99.000 euros por el contrato en dinero y otra de prácticamente 80.000 euros por la deuda fraccionada, que sabéis, cuando la deuda está fraccionada está regularizada, tal y como permite la ordenanza, y eso ha estado pagando esa deuda fraccionada. Si sumas esas cantidades, alcanzas 1.461.238,45 euros. Que comparto contigo que cuando ellos libremente fueron con ese canon, un canon pues, que era alto en aquel momento, posiblemente exagerado. Esto es un contrato de concesión de servicios, que no voy a explicarlo porque me interesa, como presidente de la Comisión, decir, bueno, vamos a explicarlo, vamos a intentar dejarlo más claro posible todo y luego los concejales responsables del área de contratación y de tesorería o un contrato de concesión de servicios implica dos cosas. Una, primero, que el ayuntamiento quiere que se preste el servicio, es decir, es un servicio que se quiere que haya una continuación, que se preste ese servicio, que la cafetería y el restaurante esté abierto para que la ciudadanía pueda disfrutarlo. Segundo, que el riesgo operativo, el riesgo operacional es siempre del empresario. Y bueno, pues ahí sucede, por ejemplo, y está todavía en discusión, ¿qué sucede? Porque parte de la deuda y del problema viene de la época de la pandemia. Este tipo de contratos, la hostelería tuvo que estar cerrada y sufrió mucho en aquella época, porque no pudo facturar, tuvo que seguir pagando sueldos, y sin embargo, en este tipo de contratos, la interpretación que se hace hasta ahora jurídica, aunque hay una discusión que todavía no se ha terminado por resolver y que se puede llegar a resolver, no lo sé, favorablemente a la empresa concesionaria o no, en la que se reclama que se disminuya el canon por la parte que tuvo que estar cerrada. Eso generó en aquel momento ya una discusión jurídica y generó algo de deuda, porque la empresa, porque lo entendamos comúnmente, esa empresa tenía que seguir atendiendo su canon, su IBI, sus costes laborales, porque eso también es verdad que se ha permanecido en contacto con la parte sindical de los trabajadores para que no toda la situación no les perjudique en sus nóminas y en sus cuestiones, que haya habido también pues, una labor importante. Claro, arrastrar eso, se fracciona la deuda en su momento, como permite la normativa, con una garantía, para poder pues, que eso siga explotando. Lo cierto es que las cantidades a las que han afrontado, posiblemente, si se sacara la licitación actualmente, sería difícil que se alcanzara esas cantidades, pero también es verdad que ha aparecido un cesionario que quiere afrontar esas cantidades. Con esa duda que puedes tener de decir, bueno, quien ha estado hasta ahora, desde luego ha estado atendiendo lo que ha podido, pero es verdad que en cuanto empiezas a sumar recargos e intereses, la cuestión se multiplica, porque claro, si tienes que pagar 19.000 euros al mes, en un año que no atiendas son 240.000 prácticamente, y si le metes el recargo y le metes los intereses, pues estás a 300.000 por
un año. Y en pandemia pues han estado sufriendo bastante y han tenido que estar atendiendo eso. Como digo, más allá de la opinión que se pueda tener, lo cierto es que la empresa ha pagado 1.281.000 euros y tiene depositado en garantía el dinero casi 180.000. Quiere decir que, claro, luego la deuda se ha abultado, metes recargos e intereses, claro. Que es lo que hay que meter, no queda otra, porque es así. El fraccionamiento es una herramienta, esto lo explica para la ciudadanía, que quiera tener, que en la parte fiscal se utiliza para negociar esa deuda. Y dices, bueno, tú me debes... El fraccionamiento en general en las administraciones ha funcionado siempre, pero cuando alguien quiere fraccionar una deuda, lo que quiere es pagarla en realidad. El que no quiere pagar no suele entrar en fraccionamientos. Y el que entra en fraccionamiento suele atenderla. En este caso lleva meses atendiéndola. O sea, lleva reduciendo la deuda y lleva tal. Y en la última parte, en estos últimos meses, pues no ha atendido el principal, que está en ejecutiva. Es decir, con el convenio con la Diputación se lo van a ejecutar. Compartimos totalmente desde el Gobierno, así lo señaló la interventora también, y el área de contratación pues responde a ello. No sé con qué detalle, pero que se tiene que dar bien claro qué deuda atiende cada uno, si lo atiende todo el cesionario, si tienen un acuerdo en el que lo atiende todavía el cedente, no lo sé, pero tiene que dar bien claro que el ayuntamiento tiene que saber a quién apelar, a quién tiene que reclamarlo. Eso es lo que tenemos claro todos. Entonces, en el acuerdo plenario se tiene que saber cuando se produzca que el área de tesorería, a la hora de solicitar el cobro, tiene que saber sin ningún género de dudas a quién se lo tiene que solicitar, si todo al nuevo, y luego ellos tendrán un acuerdo privado, imagino, para compensar, para hacer, no sé, eso no lo sé, porque no... Pero se tiene que saber a quién hay que solicitar ese dinero, porque si no, te puedes quedar con un problema que yo creo que es el que estáis, y el que es el que se está señalando, además de la capacidad de pago, pero la capacidad de pago te la viene señalada por la solvencia del contrato. Ten en cuenta que cuando se adjudicó el contrato, en su inicio, cuando sacas, la solvencia que se pedía es la que fuera, que te la cumple al parecer, y además te pide un depósito de garantía de 99.000 euros. Es lo que se pedía en ese momento. Y ya me callo porque esto era únicamente por aclarar un poco. Vamos a ver, aquí hay dos aspectos. Uno la deuda y otro el futuro. Vale, sobre la deuda. Vale, todo lo que has comentado está bien. La pandemia duró lo que duró y este negocio después de la pandemia no ha pagado y este negocio después de la pandemia ha tenido un desnortamiento brutal. Ha pasado de cerrar a lo que era, a poner una hamburguesería con una roulotte de no sé qué allí, a cambiar el gerente, a volver a cambiar el gerente, a volver a no sé qué, a tener conflictos con los trabajadores. Tiene una plantilla yo creo que sobredimensionada, con muchos de baja. En fin, o sea, no es todo achacable a la deuda. Pero este negocio está pagando la deuda, pero este negocio tenía, porque le conoces, y porque pasando el negocio tiene, por decirlo de alguna forma, la matriz del negocio, que es el Hotel Iguereche que está ahí y no se lo puede llevar. ¿Vale? Esto es sobre la deuda. Ahora, sobre el futuro. Sobre el futuro. Claro, resulta que viene una empresa que yo no sé si alguien la conoce, yo no la conozco, se llamaba Comidas de Madrid, ahora es Comidas Madrileñas, ahora es Comidas de Olive Costa, que factura 1.200 euros en su mejor año, últimamente, 1.200.000, perdón, en su mejor año, últimamente, y asume, y va a entrar a coger un negocio en el que tiene que pagar 240.000 euros al año, como tú has dicho, más, se entiende que asumir una deuda de 500.000 euros, en un negocio que lo coge y que termina dentro de 3 años. Porque este es un contrato de concesión de servicios y su horizonte, si no hay prórroga, es el 2028. Pongamos que es el 31 de diciembre del 2028, no me sé esto de memoria. Yo desde fuera puedo pensar, más allá de cómo está la deuda y de cómo se ha ido gestionando la deuda, desde fuera puedo pensar que aparentemente esto es un poco complicado. Y a la vez puedo pensar que es cierto que el contrato te obliga a aceptar la cesión si lo tienes contemplado en tal, pero que puede haber otras opciones a las que se llegue hablando con el concesionario, porque entiendo que el ayuntamiento busca obtener una rentabilidad del local, pero maldita la rentabilidad si le pones un canon de 20.000 no la paga ni Cristo. Quiero decir... Más que el canon lo pusieron ellos. Ya, vale, bien, pero quiero decir que igual otra solución es el rescate de la concesión y sacar la concesión en otras condiciones, pero a primera vista, con estos niveles de facturación, con este nivel de asunción de compromisos,
que dices que te quedan 3 años y que en 3 años te estás comprometiendo a pagar 1.200.000 euros en 3 años y se supone que quieres sacar un negociete de aquí, porque si no ya vendría. Entonces, ¿qué pone? ¿Los cafés a 2.000? Entonces, desde el punto de vista del ayuntamiento, nos gustaría que también hubiese esa preocupación por qué futuro tenemos delante con esto. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Tenemos otra opción, otra salida de esto? Igual lo que pedimos es que se analice un poco mejor si hay otra salida, porque a primera vista nos podemos equivocar, ¿eh? No sabemos en cuánto dinero tiene esta empresa, ni quién tiene detrás, ni nada, pero a primera vista no parece el negocio del siglo. Campillo, Andrea. Bueno, es lógico, o sea, son lógicas las dudas. No tenemos todo con nosotros para asegurar que la cesión se vaya a terminar bien, primero, que se cumpla y que se cierre y que se firme y que todo vaya para adelante, eso para empezar. Aquí es el primer paso administrativo para que lleguemos hasta ahí y luego que luego funcione, lógicamente. Y la otra que queda es, pues lo que comentabas, cerramos y volvemos a sacar la licitación. ¿Qué pasa? Que ahí al final pues tampoco tenemos todo con nosotros de que la deuda pendiente se vaya a pagar, por un lado, ¿no? Y el tiempo que vamos a tardar en volver a sacar, que vamos a seguir sin dar ese servicio. Entonces, la cesión ahí está contemplada y es obligatorio que demos estos pasos, pero sí es verdad que sí creemos y consideramos que esta empresa, pues viendo un poco e investigando un poco los tipos de negocio que tienen, sí parece que sabe del tema. No es un empresario, por lo que vemos, que venga aquí un poco a lo loco y a ver qué pasa. Consideramos que no. Entonces, bueno, creemos que a priori y con todos los peros del mundo y con toda la sensibilidad del mundo, que es una buena opción, que puede ser una buena opción. Porque son los dos caminos que tenemos, tampoco tenemos mucho más. No tenemos mucho más. Entonces, vamos a intentar que esto vaya bien y que le vaya bien. Y insisto, consideramos que el empresario la solvencia la cumple, tiene que cumplir la misma solvencia que cumplía al inicio de este contrato la anterior empresa. Consideramos que sabe del negocio, consideramos que tiene otros negocios que están bien, a priori, y bueno, pues creemos que puede ser una buena opción. Pero con todos los peros, lógicamente, no podemos asegurar nada. Sí, voy a añadir una cosita. No, que se va a añadir una cosa. Es decir, a ver, yo lo diré con total sinceridad y sobre este tema yo creo que ya no hace falta decir más porque además no es de mi competencia. Mira, si se deja, si no sale adelante la concesión, nuestra experiencia nos muestra que en 6 meses no vamos a poder sacar una concesión nueva. No sé en cuánto tiempo hará falta, pero esto estaría cerrado tiempo. Por un lado, la idea es abrirla para dar el servicio. Por eso hubo esa concesión, ¿no? Para dar el servicio a nivel de como administración. Y luego, no es nuestro objetivo, pero creo que políticamente todos estaremos de acuerdo en que si esto está cerrado durante más de 6 meses, todos los derechos de los trabajadores con la subrogación se suspenden. Entonces, esto en nuestra gestión, a ver, no es nuestro objetivo, pero creo que políticamente tendríamos que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, a la hora de gestionar los ingresos, según la experiencia que tenemos, es que al sacar un contrato nuevo, ahí puede haber un vacío. Y ese vacío se puede prolongar. No debería en un principio alargarse, pero como suelen pasar cosas, a veces el servicio puede estar cerrado y además sin ingresos, sin cobrar. Así que las consecuencias son las mismas, es decir, otra vez tendríamos ese riesgo, ¿no?, de tener los ingresos. Y esto lo digo con total sinceridad y lo digo con la experiencia, ¿no?, basándome en la experiencia que hemos tenido, porque todos conocemos la experiencia, ¿no? Y yo no estoy inventando nada. Es verdad que es difícil sacar adelante una concesión o un contrato de este tipo. Esto requiere tiempo y además a veces puede tardar, es que podemos llevar hasta meses o años en intentar sacar algo así. Eso lo hemos visto ya. Y es verdad y tenemos que tener en cuenta porque la experiencia nos lo demuestra, ¿no? Pero decir que lo estoy solucionando cuando se puede generar una deuda mayor, pero que igual no, que igual resulta que se da mucho.
Dos preguntas, o tres, que nos tienen que ayudar a esto. En caso de prórroga de la concesión, ¿por cuánto tiempo puede ser esa prórroga? Sí, 10 años. Bueno, creo que son de 5 a 10 años. ¿El Ayuntamiento ha hablado directamente con el nuevo concesionario en algún momento? ¿Se ha hablado de este tema con el nuevo concesionario o no? La actual empresa nos preguntó, porque era uno de los puntos, y se lo pasó directamente, se lo dijo directamente al nuevo cesionario, ¿vale? Porque las dos piedras angulares, vamos a decir, era, claro, si yo invierto, ¿en cuánto tiempo puedo recuperar la inversión? Por lo tanto, esto era uno de los puntos importantes. Y el otro también, nos lo dijeron abiertamente, era la modificación del canon, que no se puede modificar a no ser que lo volvamos a hacer. Entonces, nosotros directamente se lo dijimos a la empresa actual, que se lo pasó directamente a la empresa que estaba detrás con la intención de quedarse con la cesión. Vale, así que... No sé si Exacto, claro. ¿En cuánto tiempo la puede amortizar actualmente hasta que no se apruebe la prórroga lo puede amortizar en 3 años? Claro, lo que yo pregunto es si se ha hablado directamente. Has dicho que se habló con la empresa que actualmente tiene la concesión. Bueno, pues con esta o la otra diciendo que bueno, que se dará una prórroga. Si esto se le ha dicho a alguna de las empresas lo más posible es que eso es de la prórroga, por poner un ejemplo. Sí, porque en el contrato pone que si no hay ningún impedimento de ningún tipo, y lógicamente vemos que las cosas van bien, la prórroga se puede hacer sin ningún problema. Mucha confianza en el resultado de las elecciones de 2027, porque la prórroga se dará después de esas elecciones, a saber quién manda y lo que decide. Ya, pero el contrato manda también. No hay ningún problema porque este contrato lo aprueba el Pleno. Entonces, en el Pleno las cosas se pueden cambiar, sí, pero la aprobación la damos pues los que estamos ahí. Puede entrar un partido nuevo, pero bueno, en realidad son los que... Sí, dice. Sí, de acuerdo. Sí, pero quiero decir, es el Pleno el que tiene que aprobarlo. No es cosa del Gobierno. Sí, pero ya es muy diferente. Es muy diferente. Y hasta ahora no nos lo habéis dicho. Pero una cosa es afrontar una inversión, pasa a hablar en castellano. Hacerme con una deuda de 500.000 y pagar 240.000 al año para 3 años o para 8. Lo de que habéis dicho que la concesión se les puede prorrogar y que ellos lo saben, esto lo habéis dicho ahora porque lo hemos preguntado. Hasta ahora hemos estado hablando, en todo momento hemos hablado de 3 años de amortización de esa inversión y de rentabilidad de esa inversión. A mí me sigue pareciendo mucho. No sé qué otros negocios tiene esta empresa, pero se va a encontrar con una empresa que se va a chupar el 20% de sus ingresos, de su facturación anual. Sí, puede pasar que entre ellos tengan un contrato privado para afrontar esa deuda, eso no lo sé. Eso no lo sabemos, no sé si vosotros lo sabéis, nosotros no lo sabemos, ni idea. A ver, lo que pasa... ¿Pasa a hablar en castellano? A la vista de los datos que tenemos encima de la mesa. Y no pedimos que no se dé la concesión. Ojo, lo que pedimos es que no se haga ahora. Que se hagan estudios más profundos o más concretos por parte del Ayuntamiento para ver cuál es la viabilidad de esta cesión que se está haciendo con este horizonte temporal. No decimos que no se dé. El cambio que habéis hecho, yo entiendo que habéis tratado de aclarar las cosas. Y entiendo que a los abogados les gusta escribir de forma que no les entienda ni Dios. Pero ese cambio, se puede decir, en dicha escritura pública deberá constar claramente quién asume qué parte de la deuda y en qué parte la tiene que pagar. No, en dicha que la subrogación recogida en el punto siguiente debiera haciendo expresamente constar las deudas que mantiene. Hombre, se puede decir mucho más claro, porque esto lo puedes llevar a juicio y tirarte 4 años para ver quién paga la deuda, si las cosas no están claras. Entonces, por eso nosotros lo vemos muy temprano. ¿Qué otra cosa? ¿Alderdi Popularra? Partido Popular. Buenos días. Bueno, yo no sé
¿Va a haber otro turno después de, digamos, votar la urgencia o no? Si se vota la urgencia... ¿Y si sale adelante? Si sale adelante, se vota la propuesta, y si no sale adelante, pues le preguntaré a la concejala responsable del servicio a ver qué hacemos. Así, pero no, porque esto ha venido ahora. O sea que... Pues por si vamos a hablar por si acaso. Y bueno, pero yo antes de decir una cosa a otra, os pediré un receso y lo va a consultar con... Sí. Vale. Nosotros, por si acaso, esto, a mí, yo entiendo las dudas respecto a los números y podemos compartir, pero yo lo que no entiendo, que de este tema se habló el mes pasado y no se nos dijo que había una deuda aplazada de más de 300.000 euros, una deuda adicional aparte de los 216.000 que debían. Yo entendía que, joder, sabiendo eso, sabiendo que la empresa estaba pagando a través de aplazamientos, iba saldando su deuda, pues quizás la sanción tenía que haber sido de un importe diferente. Ya sé que tampoco había mucho baremo entre 500 y 1.500. Sí, pero a lo que me refiero es que no se nos dio toda la información, y yo no creo que toda esta información haya surgido en el último mes. Yo creo, Gonzalo, que habría sido oportuno que la tengáis, sí. O sea, creo que habría sido oportuno que la tengáis porque es un contrato además de pleno. O sea, usted te ahorre a... Ahí creo que tenéis razón, pero no salió. Y la verdad es que, pues sí, es verdad, no salió, ahora ha salido con este cambio. Pero yo sí que acepto que, bueno, en aras de la transparencia, la perspectiva de la transparencia, pues igual en la comisión anterior pues sí que se pudo haber expuesto, pero bueno, pues no apareció. Eso lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar y se expone ahora, se explica ahora, no hay más. Micro cerrado de Salva. Sí, bueno, entonces vamos a votar si incluimos el cambio o no. Votos. Bueno, a ver, primero la urgencia. A ver, ¿cuántas votaciones son? Pregunta. Micro cerrado. Bien, vale, entonces, por explicarlo, no son 3 votaciones. A ver, primero, la urgencia y la inclusión de la modificación es lo que se va a votar. Esa es la redacción que nos ha traído el área. A ver, hay otro camino intermedio, otra vía, y se ha hablado con la Secretaría General, bueno, viendo que todo esto ha venido un poco de forma repentina, el compromiso político, y eso se ha de entender así, tal cual, es que lo que se puede hacer es votar tal y como está, trabajar más la modificación, y la portavoz, el portavoz de AJPNV también, bueno, le he pedido yo permiso para explicar esto, de cara al Pleno, incluir una enmienda que la incluiría el propio partido, el PNV, para que lo que se aprueba en el Pleno pues se pueda reflejar escrito, bueno, vas a hablar en castellano, que haya más tiempo. Porque el plazo que ha habido ha sido muy exiguo, ha sido un plazo como mucha prisa, y si no resulta satisfactorio, antes de pasar a la misma votación, si no resulta satisfactorio, o con la votación, incluso se puede aceptar la modificación y volver a enmendar de aquí al Pleno, que igual es otra opción, es decir, se mete esta modificación que ya avanza algo, y de aquí al Pleno cualquier partido, el PNV, por lo que me dice la portavoz, a través de, y también con la concejala del servicio, metería una modificación a esta modificación, o sea, una enmienda para concretar más, pero cualquier partido puede hacerlo, incluso os podéis reunir y pactar una modificación más concreta, que igual es hasta más satisfactoria, tendríamos más tiempo, porque de aquí al Pleno se permite poder, o sea, hay tiempo como para poder modificar. Por tanto, lo que propongo, si queréis, es lo siguiente. Salir de esta comisión con esta modificación que algo añade, puede resultar más o menos suficiente,
y de la comisión, si se acepta, de la comisión al pleno, hay tiempo para meter una enmienda en la cual se modifique todavía más en concreto. Cualquier partido puede presentar esa enmienda con un texto más concreto y, en cualquier caso, pues el PNV al menos puede trabajar una en concreto para intentar desarrollarlo un poco más. De esta forma, de la comisión saldríamos ya con una modificación concretando algo más que quizá no resulte satisfactoria para todos los partidos, pero hay tiempo todavía de que el pleno. Es que la cuestión de oportunidad aquí es importante, ¿eh? Cuanto antes se haga, si se quiere hacer, cuanto antes se haga, pues es mejor. Es lo que nos trasladan desde el área. ¿Vale? A ver, se plantea aquí una urgencia. La petición fue realizada el 8 de octubre y estamos a 20 de noviembre. Si tanta urgencia había, podía haber llegado hasta octubre. Entonces, la urgencia empieza a tener un cierto componente de relatividad. Depende de quién la ve para qué. Nosotros tenemos otra propuesta. No votamos nada. Se hace la modificación pertinente antes del próximo miércoles a las 3 de la tarde. Se envía esa modificación y el jueves a las 8:30 de la mañana se convoca una comisión extraordinaria en la sala de plenos, se vota ahí y se lleva al mismo pleno. Porque esa es una forma en la que no tenemos que hacer nada, nos da tiempo a trabajar, nos da tiempo a leerla y se puede votar una comisión extraordinaria con un único punto. Sí, las comisiones extraordinarias, esto que mira cómo son los plazos, ¿eh? Si daría luego plazo para... La extraordinaria también serían 2 días, la otra sería extraordinaria urgente. Extraordinaria urgente, que hay que motivar la urgencia... Pues se motiva la urgencia. Si luego hay que motivar la urgencia, votarla. Y si aquí tenemos el compromiso de votar la comisión extraordinaria, ahí no le veo mayor problema. Pero es... Aquí se está pidiendo, vamos a votar porque luego en el pleno nos vamos a comprometer. Mejor llegamos allí y lo vamos votando directamente porque por lo que sea la confianza entre distintos se ha deteriorado bastante. Bueno, ya, pero para conseguir eso, es decir, para conseguir eso mismo, basta con la enmienda. Yo no sé si va a salir, ¿eh? Basta con la enmienda y que salga. Sí, claro. Sí, pero si no sale, igual tampoco sale en el pleno la votación porque no hay satisfacción de las partes. El gobierno no tiene mayoría suficiente como para sacarlo adelante. Eso es una certeza. Entonces, yo creo que se puede trabajar con la enmienda que la puede presentar cualquiera de los partidos. O sea, una enmienda a la que se señala, igual hay varias enmiendas, y oye, con más tiempo se dice, oye, yo es que quiero que se señale exactamente las partes del área económica, tanto la intervención como la tesorería, están abiertas siempre a hablar con cualquiera de los partidos, o sea que sus preocupaciones técnicas también a la hora de señalar pueden ser escuchadas, y los partidos podéis escucharlo y decir, oye, ¿cómo podemos reflejar esta enmienda? Ahí van a participar y si ya sabéis que siempre os escuchan y que cada vez que llaméis a su puerta os van a atender. Entonces, yo lo trabajaría así. Y no quita para que se pueda tratar una comisión extraordinaria, que es que eso también si fuera necesario. Yo lo propongo así y a ver qué pasa. O sea, la idea, escuchadas todas las propuestas, es votar la urgencia e incluir la modificación que hay. Si no sale, votar la propuesta tal y como está. Si sale, votarla tal y como está incluida. Y de aquí al pleno se puede modificar, porque es un aspecto el que nos preocupa, que es el de la concreción de quién es responsable de las deudas. Porque no sé, me imagino que cuando se hace una concesión de servicios de esta característica se pide un plan de negocio. Un estudio de viabilidad, ¿no? ¿Nuria? Sí, tiene un estudio de viabilidad, tienen que tenerlo. Y la empresa que va a entrar ha presentado un estudio de viabilidad. Porque si se le pide originariamente el estudio de viabilidad que se hace 8 años, 8 no es el mismo que ahora 7. Yo creo que hay una cosa que es que, si no me confundo, Salva, aquí lo que se propone al pleno es autorizar. O sea, es decir, no es que automáticamente se haga ya la cesión, sino que el pleno autoriza siempre y cuando se cumplan los requisitos. Y entre los requisitos tiene que estar el que presente un estudio de viabilidad, si no, no se firma esa cesión, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso es, no tanto un business plan, no tanto un business plan, sino solvencia técnica, económica y
viabilidad, que bueno, que al final es tu recorrido en este tipo de negocios. O sea, no se pide un business plan como tal de ese negocio. ¿En la concesión de servicios no? Yo creo que lo puede explicar Nuria, porque el estudio de viabilidad... Yo lo que pienso es que inicialmente un contrato de concesión de servicios, eso es así porque lo exige la ley de contratos, exige, previo al pliego de condiciones y demás, un plan de viabilidad, que es el que nos va a dar un poco las condiciones del contrato, plazos, canon y demás. Una vez que fijas eso, ahora no estamos en ese momento. El contrato está definido como tal, se definió en un pliego de condiciones, se adjudicó en unas condiciones en base a ese informe de viabilidad que estará en el expediente, supongo, quiero pensar, porque lo exige un contrato de concesión de servicio. Y ahora lo que se plantea es una cesión del contrato en las condiciones. No hay cabida para un estudio de viabilidad, porque el estudio de viabilidad sirve para fijar las condiciones de la contratación. Se fijaron en el pliego y se adjudicaron según ese pliego de condiciones. Y en este momento, administrativamente, contratación me puede corregir, pero yo creo que eso es así desde el punto de vista de la contratación. No es un momento en el procedimiento de contratación donde proceda el estudio de viabilidad. Es la cesión del contrato en los mismos términos y en las mismas condiciones en los que se autorizó el pliego y en los que, en consecuencia, se adjudicó el contrato en el momento inicial, en el 2018. Bueno, ahora, aunque Esta es la información que tenemos, por lo tanto. Sí, Elkarrekin Podemos, adelante. También podemos aprobar esta nueva versión y luego enmendarla en el Pleno. También podemos hacer lo contrario, que es aprobar la versión original y luego enmendarla en el Pleno. Sí, se puede hacer. El asunto es el siguiente. Esta nueva versión ¿añade más precisión o no? Si vemos que es más precisa, que detalla más, a pesar de que no sea suficiente, lo incluimos, lo añadimos y luego de aquí al Pleno, pues bueno, se puede hacer nuevamente una modificación o más modificaciones. Se puede profundizar en ello. Es decir, yo ahora pasaría a la votación. Si no se aprueba por unanimidad, no se incluye. Es la democracia que tenemos aquí. Es así, sin más. Bueno, pues votamos la inclusión de urgencia de la modificación que ha traído el área de contratación y que hemos debatido ahora. Se tiene que aprobar por mayoría absoluta para que se incluya, ¿vale? Si no, no se incluye. Y se pasaría a votar tal y como viene, ¿vale? Teniendo en cuenta todos, bueno, pues que es muy probable que haya una modificación de aquí al Pleno, pues igual con más detalle. Pues, ¿qué te la presento tú? Pasamos a la votación. Votos favorables. Partido Socialista y EAJ-PNV, abstenciones. Partido Popular en contra. EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Por lo tanto, no se incluye, ¿de acuerdo? No se aprueba, no se aprueba. La mayoría absoluta, ¿no? Hay mayoría simple, pero no hay mayoría absoluta. Luego se vota sin la modificación, ¿vale? Y luego, pues de aquí al Pleno, se verá lo que ocurre y el orden del día del Pleno lo elaborará la alcaldía, y ya son otras instancias las que tienen que decir al respecto. Ya que se ha votado eso y hay una propuesta de hacer tal, ¿por qué no se vota lo de hacer una comisión? ¿No se puede votar lo de hacer una comisión el anterior del Pleno? Es que yo tengo dudas con la comisión. Una cosa es la urgencia de la modificación de esta propia propuesta y otra cosa son los plazos o la comisión extraordinaria que luego hay que meter en el Pleno y modificar también el Pleno de forma extraordinaria y sin tener al secretario general. ¿En el Pleno? Si tú modificas la comisión extraordinaria, también tienes que modificar el orden del día del Pleno. Y lo votas de urgencia y ya está. Yo no lo tengo tan claro. Entonces, yo voy a hablar de memoria, pero nos lo habéis hecho. Hemos tenido comisiones urgentes justo antes del Pleno para un tema que os interesaba. Estamos a jueves. Sí. Para hacer una extraordinaria necesitamos 2 días. Mañana y ya el lunes ya no. O sea, no tenemos 2 días hábiles para convocar una extraordinaria. Sería una extraordinaria y urgente, que la urgencia hay que motivarla bien motivada. La urgencia hay que motivarla porque hay una urgencia en el Pleno. O sea, ya, pero como lo que estoy planteando nos lo habéis hecho. Sí, pero decir que se escapa a la capacidad de decisión de esta comisión. Esta comisión puede decidir sobre lo que hace esta comisión. Esta comisión no puede decidir. Yo no puedo someter a votación cuestiones que no son de mi competencia. La competencia es del alcalde, el que tiene que informar al secretario general y, por tanto, no puedo comprometerme a eso, ¿vale?
porque excede de lo que... Entonces, luego no va a ser que yo eso no lo puedo hacer, porque es otra competencia, es el paso siguiente y corresponde a otras personas. Vale. A ver, claro, yo he votado en contra, primero porque hay dudas de que esta redacción pueda cubrir esta situación, pero es que además no viene informada por los plazos, no por otra cosa, no viene informada ni por Internación ni por Secretaría. Entonces, yo, en mi opinión, lo más razonable sería que pase a pleno la propuesta de acuerdo original, que ahí tenemos un tiempo para enmendarlo, vale. Que esas enmiendas tengan, creo que por procedimiento tienen que tenerla, pero si no lo solicito que tengan también su informe de secretaría y de intervención para validar que la redacción final es legal y recoge la preocupación que se ha expresado, que me parece razonable, y entonces se modifica en el pleno. Y si no gusta la mayoría del pleno, pues no saldrá la cesión directamente. Vale. Bueno, pues ahora sometemos a votación entonces la propuesta tal y como viene. ¿Vale? ¿Alde? ¿A favor? Elkarrekin Podemos. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, abstenciones. H. Bildu y Partido Popular. Se elevará así a pleno y bueno, seguramente habrá una enmienda y todos y todas tienen también derecho para detallar y precisar más esa enmienda. De acuerdo. Queda aprobada. Y pasamos al cuarto punto. Propuesta de modificación de la plantilla de personal IRPT del Ayuntamiento de Guecho por la amortización de una plaza y puesto en el área de cohesión social. Y en este caso tiene la palabra el señor Urquiza. Adelante. Esa necesidad que vemos de aprobar esa modificación plantilla y la relación de puestos de trabajo en lo relativo a perfiles lingüísticos y las fechas de perceptividad, así como la amortización de 2 puestos del área de cohesión social. Entendemos que en las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, en marzo y julio de este mismo año, han establecido una exigencia del perfil lingüístico como requisito de acceder, que debe ser, según dice esa jurisprudencia, proporcional y equilibrada, evitando que hay una barrera en el derecho constitucional. Esa es la jurisprudencia que en este momento es con la que tenemos que lidiar. Sabemos que en convocatorias recientes, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Vizcaya, Diputación de Guipúzcoa, la obligatoriedad inmediata del perfil ha sido cuestionada y tumbadas esas OPEs, generado riesgo de nulidad y recursos que paralizan esos procesos selectivos. Por ello, queríamos adaptar estas convocatorias para garantizar esa legalidad y evitar esos litigios. La propuesta concreta lo que hace es diferir esa perceptividad del 1 de enero al 1 de enero de 2029 a 15 dotaciones de administrativos, 3 de TAC, una informática, una de ingeniero y una de trabajador social. Y esto, pues entendemos que el perfil lingüística lo que hacemos es diferirlo en el tiempo, ¿vale? Por lo cual se mantiene esa obligación futura, asegurando el cumplimiento del decreto 179/2019 del plan de normalización de euskera. Creo que habéis estado hablando hace 2 comisiones también del plan de euskera, y mientras se difiere esa obligatoriedad, pues ha hablado, creo que Salva también está explicando el plan de euskera, pues pondremos todos los medios del servicio municipal, como cursos subvencionados, permisos laborales, apoyo económico, organizativo, etcétera, y de este modo compatibilizar la atención del euskera de la ciudadanía con la estabilidad de empleo público. Nos vemos a la necesidad de incorporar ese personal, hemos hecho una estabilización, ciertos procesos, y ahora pues nos vemos en esa necesidad. Los departamentos nos están pidiendo esas OPEs, cubrir esas plazas vacantes de forma inmediata o lo más inmediato posible, y además amortizar esos 2 puestos, por lo cual vemos que hay más seguridad jurídica, y no es que estemos de acuerdo con esa jurisprudencia, pero nos da más seguridad jurídica, evita más litigios, asegura esa continuidad de los servicios y mantiene el compromiso en el euskera al diferir y apoyarles hasta que saquen esos perfiles. Lo cual, más o menos, esta es la visión. No sé si Manu, que está aquí, quiere hacer alguna aportación. Sí, bueno, en realidad lo que se ha producido es un cambio en la línea jurisprudencial que se venía produciendo hasta ahora.
Y también, y también un cambio en lo que es la interpretación que se hacía de la normativa actual vigente. Antes, bueno, conocéis, el índice de obligado cumplimiento es el número de puestos con perfil preceptivo que tiene que tener cada institución, cada RPT. Antes lo interpretábamos como un porcentaje de mínimos y así lo veníamos haciendo. O sea, nuestro índice de obligado cumplimiento es lo mínimo que podemos tener en la RPT de puestos perfilados. Ahora la interpretación es que es el número de máximos. Como máximo puedes tener ese porcentaje. También un cambio de interpretación porque se interpretaba que ese índice había que tenerlo en cuenta para el conjunto de la relación de puestos de trabajo. Es decir, tú tienes un 25%, pues en el conjunto de tu relación de puestos de trabajo puedes tener un 25% perfilado, pero no como categoría a categoría. Puede haber categorías por las necesidades del puesto, puedas tener un porcentaje mayor y otras menor. Bueno, pues esto ha cambiado, las sentencias entran a que en cada convocatoria se apliquen los índices y sobre todo lo que inciden es en un derecho basado en la Constitución de acceso al empleo público por parte de los castellanohablantes. Esa es la razón para tumbar todas estas OPEs. Dice que va contra ese derecho. Bueno, nosotros no estamos demasiado de acuerdo con esa interpretación en algunos casos, pero en lo que está claro es que la línea jurisprudencial es esa y el ir contra esa línea jurisprudencial en la mayoría de los casos está suponiendo la anulación de la convocatoria. Entonces, vemos como que la mejor forma de proteger esas convocatorias es esta. Por un lado, diferir el perfil preceptivo para que el derecho de acceso, para que el euskera en este caso no sea requisito para el derecho de acceso, pero no eliminarlo, porque entendemos que es necesario el que estén esos perfiles en esos puestos de trabajo. Entonces, bueno, esa es un poco la razón de esta propuesta. Luego hay otra propuesta, un segundo punto, que es una amortización de una plaza y un puesto. Esto simplemente es formal. Recordáis que ha habido un proceso de promoción interna de todos los puestos y de la categoría de auxiliar administrativo a la categoría de administrativo. Bueno, pues este es un caso de estos en los cuales teníamos un auxiliar, renunció al puesto y entonces la cobertura que hemos hecho de esa necesidad lo hemos hecho ya en la categoría de administrativo y por eso amortizamos. No es un incremento ni una disminución de plantilla, solo es el cambio de esos puestos de auxiliares a puestos de administrativo. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias. En primer lugar ha pedido la intervención EH Bildu y por eso va a intervenir en primer lugar. Y luego el Elkarrekin Podemos. Que hay yo lo voy a decir así, un ataque organizado en el que participa parte de la judicatura, partidos y sindicatos contra el euskera. Esto es así, el que lo niegue pues miente. Una vez dicho esto, la postura que toma el ayuntamiento no nos parece la correcta. Porque es ponerse en la venda de la herida. Todavía nadie ha llevado a juicio estas OPEs. Cuando las lleven a juicio ya veremos lo que ocurre. Pero con el mismo argumento que nos estáis dando no vamos a ningún lado. Porque estas OPEs van a generar que haya gente que saque la plaza. Pero que igual en el 2029 no tiene el perfil. Y entonces tendremos otro problema. Porque ¿qué pasa con la gente que en el 2029 no ha conseguido el perfil pertinente? Entonces, ¿le vas a echar? No. Entonces volveremos a quitar el perfil. Realmente lo que estamos haciendo es cambiar de raíz la política del euskera. Y va a aparecer aquí que los perjudicados son los castellanohablantes. Y los castellanohablantes son la mayoría. La lengua que está en minoría es el euskera. Y la lengua diglósica, en situación de diglosia, es el euskera, no es el castellano. Los castellanohablantes no tienen ningún problema para ejercer su labor y su derecho laboral. Y los derechos laborales, estos que supuestamente dicen que están en la Constitución, de ser funcionario, no están en la Constitución. En la Constitución no pone que tengas derecho a ser funcionario. Porque si no, lo he dicho antes, yo ¿por qué no puedo trabajar de ingeniero aunque no tenga el título? Ya lo sacaré. ¿No? Porque como no es necesario, ya tenga el título y ya lo sacaré. Nuestra postura, desde luego, va a ser que no. O sea, esto es, si los jueces lo quieren llevar a los tribunales o los sindicatos o algún partido quiere recurrir, que recurra. Pero estos son los perfiles lingüísticos que se establecieron en un momento determinado, en el momento hace ya mucho tiempo, cuando se diseñó esto. Recientemente ha habido una valoración de puestos de trabajo, donde entiendo que también se ha valorado
los perfiles lingüísticos, y no es eso, no de acuerdo, pero desde luego no podemos doblar la rodilla pensando lo que va hipotéticamente a decidir un juez, nacido en vaya usted a saber dónde y nombrado por vaya usted a saber quién, porque parece que no, pero el hecho de dónde nacer en la judicatura y el hecho de que no tengamos competencias judiciales hace que los jueces que vienen aquí sean de Albacete, que Albacete es un sitio precioso, pero que no entienden esta realidad, por poner un ejemplo. Entonces, nuestra postura va a ser que no, y con todas las fuerzas, pero es que además no entendemos vuestra postura, porque no entendemos la premura de esta convocatoria, que tal vez pueda esperar 2 meses, porque a la vez que estáis haciendo esto, se está tramitando en el Parlamento Vasco 2 propuestas distintas que se supone que van a dar solución a ese ataque judicial permanente. Entonces, nos parece mucho más lógico retrasar esta OPE a que se decida lo que ocurre en el Parlamento y ya veremos. Y si no, ir con la OPE adelante con las plazas que están determinadas desde hace mucho, que es una OPE nueva, que cada puesto de trabajo tiene una serie de obligaciones que cumplir y el que no las cumple no se puede presentar, pero esto me pasa a mí. Yo trabajo en la administración, no puedo acceder a los puestos que tienen perfil 4, ¿por qué no lo tengo? Ya está, ya está. Y si trabajo en la administración desde hace mucho, la administración pone muchísimos recursos públicos para que yo sea capaz de sacar mis perfiles lingüísticos. Pero aquí lo que estamos haciendo es que la gente no lo saca y ahora los vamos a atrasar y dentro de 3 años vamos a tener el problema porque estos no van a tener el perfil lingüístico y van a decir que como no tengo el perfil lingüístico me voy a los tribunales porque nadie va a tener las narices de decirle tú no cumples el perfil lingüístico arreando para casa, que no cumples las condiciones. Entonces, no vamos por ahí. Si los jueces o alguien lo quiere llevar a juicio, que lo haga. Pero lo que no podemos hacer es asumir de ya la interpretación absolutamente interesada y política de una ley que lleva en vigor muchísimos años y que ahora de repente, por vaya usted a saber qué, o por una serie de tendencias internacionales y nacionales o estatales, les está dando de reinterpretar a la negativa, como si el español fuese un idioma minorizado. Venga ya. Entonces, nuestra propuesta es que no. O sea, no. Solo un matiz, Profesor Rocoburua, la razón de la urgencia es por razón de plazos. Sí tenemos una urgencia por razón de plazos, pero también otro cambio interpretativo del Tribunal Supremo en cuanto a la fecha y los plazos para finalización de las convocatorias. Simplemente eso. Pero ¿cómo? No entiendo esa razón de plazos. Pues que hasta ahora... ¿Esta es una OPE nueva o de estabilización? Esta no es de estabilización, es una OPE nueva. Entonces, ¿dónde está la razón de plazos? No entiendo, como no entiendo la hasta ahora, la interpretación que se hacía de... Pues ahí sí hay un plazo de 3 años para hacer las OPEs, que lo establece el EBEP. Y hasta ahora la interpretación mayoritaria, y nosotros también estábamos dentro de esa corriente, es que esos 3 años era para aprobar la convocatoria, las bases, y luego se desarrollaba. Y el Supremo nos ha dicho que no, que ese plazo de 3 años es para finalizarla. Entonces, ese es el tema. En las convocatorias, en las acciones de este tipo, cuando se convoca una plaza, hay 2 informes. Uno de ellos, yo no lo veo, que es el de la Secretaría de Política Lingüística del Gobierno Vasco. No sé si tiene que haber aquí, pero no. Usted informa Igual es este, sí. Sí. Eta gero, claro, y luego, claro. Informe que dice, que esto lo hemos hablado más de una vez, dice, no, que se ha sometido a la mesa de negociación. Digo, fenomenal. ¿Qué ha dicho la mesa de negociación? Porque yo creo que la mesa de negociación ha dicho que no. Porque el ILAB se está posicionando en contra de estas posturas. Entonces lo que pedimos siempre es que en estos informes, cuando pone se ha sometido a la mesa de negociación, diga, el votado ya ha dicho que no. No decir, ¿se ha sometido? Muy bien, aquí podéis someter lo que sea, pero luego hay que votar. Y lo que vota es lo que cuenta. Los sindicatos tampoco, la mayoría sindical tampoco apoya esta modificación. Entonces, nuestra propuesta es que no lo hagáis. O sea, tenéis un apoyo político y sindical suficiente para defender lo que creemos que es, y es que los perfiles lingüísticos son un mínimo. Entonces, si eso es lo que defendemos, vamos a defender eso, y no vamos a ir doblando las rodillas porque un juez de no sé qué ha tomado no sé qué decisión. Vamos a defender eso, y si tarda un poco más, tarda un poco más. Habremos cumplido los plazos y estaremos en disposición de hacer cosas.
Y habrá medios intermedios para hacer otra cosa, pero vamos a hacer eso, no vamos a estar aquí cada 2 por 3 cuando a un juez le da el viento sur haciéndole caso, que no. Joana. Sí, evidentemente sí que se está trabajando en el Parlamento Vasco, nuestro grupo también está trabajando para dar esa seguridad y blindar esa normalización del euskera, pero en este momento, como ha explicado la parte técnica, tenemos los plazos que tenemos, necesitamos el personal y todas las que vamos viendo se van cayendo. Entonces, mientras esta reforma se tramita, de hecho seguiremos aplicando pues, lo que nos toca, que es la responsabilidad con la jurisprudencia existente en este momento, pero sin renunciar a nuestro compromiso por el euskera. Entendemos que les damos un plazo con su perfil lingüístico y ponemos a su disposición todos los servicios del ayuntamiento. Mientras se aclare cómo va a quedar en el Parlamento Vasco, pues, y el tiempo que tenemos, como ha explicado el responsable de personal, pues son las opciones que nos quedan, así que tenemos algo de seguridad, así es como lo vemos. Una pregunta. Supongamos que tenéis un mínimo de coherencia política y de compromiso y no sacáis esto adelante. Se saca la OPE sin modificar la fecha preceptiva de los perfiles lingüísticos. Y alguien la denuncia. Nos imaginaremos quién es el que la denuncia, pero alguien la denuncia. La OPE se paraliza, ¿no? Es que no es exactamente así. Bueno, espera. Lo que sí. quiero llevar a la pregunta es que uno de los argumentos que estáis dando es que hace falta la gente. Tú, en tanto en cuanto se tramita esa OPE, que puede durar X, porque las OPE lo que son no son largas, tú puedes ir contratando gente, ¿no? Tú puedes cubrir esas plazas que están convocadas en OPE, las puedes cubrir con interinos. Sí. Con lo cual la gente, la necesidad de trabajadores y trabajadoras la tienes cubierta, no en las situaciones idóneas que tú desearías, que de estabilidad, pero la tienes cubierta. Y no tienes la necesidad de modificar esto. Yo lo que os digo es, en esto tenéis nuestro apoyo para no modificar esto. Y para si hay que ir a juicio, porque los denuncian, ir a juicio. Y vais a tener el apoyo de la parte sindical. ¿Por qué desperdiciar eso y generar un problema ahora? Generáis un problema para dentro de 3 años. ¿Cuál es el motivo? Una cosa solo. Anteriormente, cuando tú querías ir contra las bases, en este caso sería ir contra las bases, por los perfiles lingüísticos, tenías un plazo. Y en el momento que pasaba ese plazo, ya devenían firmes, eran inatacables. Ha habido una modificación y ahora en cualquier momento del procedimiento puedes atacar las bases. Es decir, lo que le ha pasado a la Diputación con la convocatoria de administrativos, que eran 80, me parece, 80, es que cuando ha finalizado el procedimiento, cuando estaban nombrados los 80, con todo lo que se supone, les han impugnado la convocatoria y les han dado la razón. Entonces, el problema no es solo que se suspenda y no puedas tener, el problema es que puedes tener ya todo el mundo nombrado, con todo lo que eso supone, de que hayan podido dejar trabajos, de lo que hayan podido tal, y vuelves otra vez a la casilla de salida. No es tan sencillo como en este momento no se impugnan las bases y seguimos adelante. En cualquier momento se puede impugnar las bases. Esa es la tremenda inseguridad jurídica que tenemos a día de hoy con todos los procesos selectivos. Pero con eso tú me estás diciendo, ¿se pueden impugnar las bases de alguien que se le nombró funcionario hace 10 años? Esa convocatoria, decir, oye, tú que llevas 10 años funcionario aquí, fuera porque tenía que entrar este que no tiene perfil. No sé, no, pero cuando finaliza la convocatoria y están los nombramientos, se pueden impugnar, y se ha impugnado. Y se ha tirado para atrás. Nosotros pensamos que lo que procede es ir con lo que tenemos, que es el cumplimiento de la ley, la interpretación que se ha hecho hasta ahora, y no modificar la prescriptividad de los perfiles lingüísticos. Porque además, tal y como lo estáis haciendo, y si las cosas no cambian, y es más, para que las cosas cambien te tienes que enfrentar a ellas, no someterte, si las cosas no cambian, en el 2029 tenéis el mismo problema. Porque el que haya sacado la plaza y no haya sacado el perfil va a decir, oh, ¿a mí qué? Ya me lo cambiarán. Y entonces, ¿qué haces? Que el objetivo de los perfiles lingüísticos y todo el tema de euskaldunización interna del ayuntamiento se va al carajo, no vale para nada. Entonces, cada vez que contrates a alguien, le tienes que preguntar al juez, ¿a quién puedo contratar? Y esto no va así. También llegará algún momento algún juez coherente y que no sea tan hispanocentrista. Y ya está. Acochar en posturas. Ya se ha explicado la postura de cada cual. No sé si alguien más quiere explicar su postura. Elkarrekin Podemos, adelante. De voto, pero con argumentos
contrariamente opuestos. A nosotros esta solución nos parece una patada para adelante, como se suele decir, y si acaso dejar el mismo problema para más adelante. Con esto se cumple la ley en 2025 para hacer las convocatorias, pero en 2029 volveremos a incumplir la ley que se está incumpliendo ahora también. Y además es que os metéis en un callejón sin salida de recursos. O sea, por un lado, si no se modifican las OPEs, hay riesgo de un recurso, y si se modifica en este sentido, hay riesgo de otro recurso, porque hay algunas convocatorias a las que se les va a mover la fecha de preceptividad que ya están convocadas. Y si no me equivoco, también en curso. Sí. Entonces, ¿qué soluciona esto? Porque es un callejón. O sea, un recurso por un lado o un recurso por otro. Mala solución es no solo queriendo evitar un recurso, meterse en la posibilidad de dos. Y todo esto deriva de que venís haciendo mal las cosas desde el primer momento. Es que desde el principio sabéis que hay un exceso de plazas perfiladas en este ayuntamiento y el índice no es un suelo y a partir de ahí lo que me dé la gana. El índice es un índice de referencia y así viene establecido en el decreto. Entonces, si el ayuntamiento tiene ahora mismo un 21% de plazas, de exceso de plazas perfiladas, pues eso es un problema que viene de atrás y no lo podéis solucionar ahora dando una patada para adelante. Se está diciendo que estamos en una situación de ofensiva judicial. Total. Vaya situación de ofensiva que Getxo... Sí, tal es la ofensiva que en Getxo es el 21% de exceso de plazas perfiladas. Y en toda Euskadi el 80% de los ayuntamientos tiene exceso de plazas perfiladas. Esa es la situación de esto. Perfiladas por definición política desde nuestro punto de vista. Vale, bueno, desde vuestro punto de vista, pero el decreto dice lo que dice. Más, todos los puestos tienen un requisito de título que no es equiparable al requisito de perfil. Es decir, tú no puedes presentarte algo que te requieren ser ingeniero no teniendo el título de ingeniero, igual que no te puedes presentar administrativo si no tienes el título de bachillerato, porque bachillerato también es un requisito para presentarse a administrativo. O la secundaria, o la secundaria para un auxiliar administrativo. Y aparte de eso está el requisito del perfil. Y el problema es que no estamos hablando de acceder a un puesto perfilado con perfil 4, por ejemplo, sin el perfil 4. Lo que estamos hablando es de la cantidad de puestos en cada administración que están con un perfil 4, con un perfil 3 o con un perfil 2. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, para tener un debate constructivo en esta cuestión se debería nombrar la realidad tal y como es. Yo voy a votar en contra también de esta cuestión porque, insisto, es una patada para adelante. No soluciona nada, ni siquiera, incluso digo, no aporta nada al proceso de euskaldunización o del fomento del euskera dentro del ayuntamiento y mucho menos dentro del municipio. ¿Por qué? Porque ponéis la fecha de preceptividad en 2029, se dice, bueno, pues las personas que entren a esas plazas tienen hasta 2029 para acceder al perfil, pero, claro, es que en la misma documentación adjunta dice: el ayuntamiento ofrece la posibilidad de salir del trabajo a los trabajadores que acudan al euskaltegi, aunque lo habitual es que acudan al euskaltegi fuera del horario laboral. En algunos casos, quienes ocupen puestos de trabajo con fecha de preceptividad vencida. Siempre tienen la posibilidad de hacerlo dentro del horario con permiso del área. Es decir, que si tu plaza no está perfilada, vete al euskaltegi fuera de trabajo laboral, por supuesto, sin remunerar esas horas o sin compensar y siempre que te lo conceda el área de personal. Eso, a nuestro juicio, y lo hemos propuesto aquí en otras instituciones, no es una política de fomento del euskera. Esos permisos se tendrían que dar aunque tu fecha de preceptividad no esté vencida. Entonces, el argumento de que ya se lo sacarán para 2029 se cae por su propio peso. Alderdi Popularra, Partido Popular. Simplemente, por favor. Yo creo que cada administración ha de adecuarse un poco a la realidad sociolingüística del municipio. Yo puedo llegar a entender que en un municipio como Bermeo
que básicamente el 100% de la ciudadanía es euskaldun, pues tengan sus trabajadores de la administración pública, los funcionarios del ayuntamiento, tengan la mayoría perfil. Tiene su lógica. Pero en Guecho, la realidad sociolingüística, y esto no es una invención mía, son los datos que da el propio ayuntamiento. Cada vez que hay un proceso participativo y la ciudadanía participa libremente, más del 90% de las peticiones realizadas por la ciudadanía es en castellano. Y no se le niega a ese 90% que use el euskera, para nada, simplemente es la lengua, con lo cual lo lógico es que en la administración se adecue un poco a la realidad sociolingüística del municipio, sin más. Son datos dados por el ayuntamiento. H. Bildu, Iván Rodríguez. Matices y aclaraciones. Primero, aclaración sobre nuestra postura de los perfiles lingüísticos. Todas las administraciones están infravaloradas en los perfiles lingüísticos. Deberían ser el 100%. Segundo, una pregunta que hago, y esto es porque no lo sé, entiendo que el nivel de perfiles lingüísticos de los ayuntamientos o de las administraciones se hace en relación a la realidad sociolingüística del municipio. Se hace por una fórmula de cálculo. Hay una fórmula de cálculo que establece el decreto, que además tengo aquí. Es el índice de obligado cumplimiento se determinará teniendo en cuenta el porcentaje de euskaldunes del municipio más el de cuasi euskaldunes partido entre dos. Bien, lo que yo voy es, ¿el índice de obligado cumplimiento del Ayuntamiento de Guecho se determina cada vez? No, se determina con el inicio de cada plan de euskera, de cada plan quinquenal de euskera. A lo que voy es que igual hay que adecuar también esa a la realidad lingüística actual, porque afortunadamente en Guecho se habla más euskera ahora que hace 30 años. Segunda cuestión, yo lo que veo es, bueno, por otro lado, esto de negar ataques al euskera y de esconderlos debajo de derechos laborales o no sé qué, es muy viejo. Yo que ya tengo una edad, lo conozco desde hace muchísimo, incluso en cartas pidiendo el voto. Y lo que el Partido Popular ha dicho es absolutamente contrario a lo que dicen todas las leyes de euskera. Contrario a lo que dicen todas las leyes de euskera. El objetivo no es replicar la realidad lingüística. El objetivo es partir de la realidad lingüística para buscar un equilibrio lingüístico. Ese es el objetivo. Y para partir de una realidad lingüística y buscar un equilibrio lingüístico, tú tienes que ir avanzando, no decir, bueno, pues si aquí hay un 20% de euskaldunes, me quedo en esto. No, vas a más. Y luego vamos a otra cosa. El ejercicio de los derechos y las obligaciones es individual. Basta con que haya una sola persona, en un municipio de 50.000 personas, que atendiendo a las leyes vascas y españolas vaya a una administración y esa administración tiene la obligación de atenderle en todos los trámites que quiera realizar en euskera. En todos. Ese ejercicio es individual, de la persona que acude a la administración, no depende del total de la administración. Y esos derechos sí están recogidos tanto por la Constitución como por la Ley 39/2015, esos son individuales, no dependen de una masa conjunta. Entonces, la única forma de garantizar los derechos individuales al 100% es ir aumentando los perfiles lingüísticos, no asumir este cambio que estáis proponiendo en ningún caso, porque no soluciona nada, porque vais a seguir teniendo problemas, entonces mejor enfrentar los problemas desde el principio y desde luego no someterse a... Bueno, a ver, yo creo que somos capaces de hablar largo y tendido al respecto, pero sí que os quiero pedir para ir concluyendo. Bueno, os agradezco, ¿eh? A ver, Xavier, Elkarrekin Podemos será el último turno. El derecho de esa persona a ser atendido, eso es innegable, aunque sea uno. Pero, y lo dicen las propias sentencias, la forma de garantizar ese derecho no depende de la cantidad de plazas perfiladas que tenga, sino de cuestiones organizativas y demás. Y ese derecho se puede garantizar con un porcentaje de plazas perfiladas u otro. De hecho, lo sorprendente es que, a pesar de que tenemos exceso de plazas perfiladas, es evidente que hay momentos en esta administración que no se garantiza ese derecho. Porque igual va una persona a la OAC y en ese momento no hay nadie que le pueda entender, o la persona que la atiende no está capacitada. Entonces, para garantizar ese derecho, que a mí innegablemente lo es, vamos a buscar soluciones que funcione. No simplemente, venga, todo perfilado y ya está, porque el problema va a seguir siendo el mismo. Y eso dentro del ayuntamiento. Fuera del ayuntamiento, que es lo realmente interesante, pues seguiremos teniendo los mismos índices de euskaldunización.
Bueno, pues pasamos al turno, a la votación. Entonces, tal y como está la propuesta, votos a favor. Partido Socialista y AJPNV, abstenciones. En contra, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Así que dejamos el punto número 4. Quinto punto, propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de ayudas de emergencia social. Esto creo que con la información que tienen ya es suficiente, pero estamos llegando ya al final de año y las ayudas de servicios sociales, pues hace falta más ayudas y la cantidad concreta 400, ¿no? 400.000 euros. Entonces, se propone ampliarlo con el crédito adicional. ¿Hay preguntas? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Elkarrekin Podemos que ha votado? Sí, pues se aprueba por unanimidad. Y entramos al control de los órganos municipales. Iré en orden. Bueno, se está alargando y si no hay más preguntas, pues si es rápido. Punto número 6, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. Séptimo punto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria. Entramos a ruegos y preguntas. Hay 4 o 5, creo que son 5, no, 4 preguntas. Bien. Entonces, la primera es la pregunta de EH Bildu con entrada al registro telemático 11.518 sobre el equipamiento de transformación digital del Ayuntamiento de Getxo. El proceso de transformación digital del Ayuntamiento de Getxo y de los organismos autónomos municipales, servicio de ejecución basado en una nueva plataforma. Entonces, hubo una reunión extraordinaria. Esa decisión ha generado dudas sobre algunos equipamientos deportivos, sobre su futuro, especialmente sobre los servicios públicos situados cerca de estas instalaciones. Así que planteamos las siguientes preguntas. ¿Se ha cumplido la planificación? Bueno, el proceso de implantación ya está finalizado. La segunda pregunta en realidad ya se nos ha respondido y, bueno, pues sin más, para plantearla. Bien, entonces lo único que estaba sin responder era lo del cine, ¿no? Porque lo otro ya se había respondido en el Consejo Rector. Bien, lo que puedo decir al respecto a la primera pregunta, en esta comisión, ya sea en la comisión... Bueno, luego tenéis otra pregunta al respecto, además. Entonces, igual que sucede con el Consejo Rector, lo que trabajamos en esta comisión son las transferencias de crédito, es decir, temas de Hacienda. Entonces, la Comisión de Hacienda, cuando hay temas de dinero, presupuestos, liquidaciones, suele pasar por esta comisión. Pero en el resto de los casos, lo que hay que responder es, pues, si en el caso del puerto deportivo, pues es lo que es en esa otra comisión. Aquí en esta comisión no se prevé abordar este tema. Lo que sí quiero decir es que, a ver, el tema de dineros, presupuestos, liquidaciones, créditos adicionales, todo eso, esto se decide en esta comisión, ¿no? Y por tanto damos cuenta de, pues, los créditos adicionales que hay cada mes, como acabamos de hacerlo, y luego se expone el tema en donde corresponda, pero las materias propias, es decir, cuando entramos en sustancia, eso ya hay que hablarlo en el foro correspondiente. En este caso se trata de el ABRA, ¿no? El Getxo Kirol Portua, depende de esa sociedad. Entonces aquí no tenemos ninguna responsabilidad. Respuesta, perdón. La segunda pregunta. La segunda pregunta con registro de Bildu, con el número 11.592. Aquí sí es sobre la transformación digital Campillo. No, perdón, me he confundido. Perdón. Sabes que es producto del hambre. Tengo hambre. Sí. Señor Barañain, EH Bildu, perdón.
Vale, el Ayuntamiento de Guecho, dentro de la transformación digital, dentro de la transformación digital del Ayuntamiento de Guecho y los organismos autónomos municipales, en esta racionalización, simplificación y reingeniería de procesos y procedimientos, servicio de ejecución basado en una nueva plataforma de administración electrónica, se inició en enero de 2025. Según la planificación prevista, este sistema debería estar totalmente implantado para el 14 de noviembre. Por ello, formulamos las siguientes preguntas. ¿Se ha cumplido la planificación prevista? ¿El proceso de implantación está finalizado ya? Si no es así, ¿qué problemas o obstáculos habéis tenido en el proceso? ¿Para cuándo estará plenamente operativo el sistema? ¿Cuál es el nuevo calendario previsto en este momento? Bueno, lo leo todo. No es necesario, le responde. Pero bueno, luego la segunda parte, si no. Todo a la vez. Vale. Por otro lado, en el marco de la transformación digital, se preveía un nuevo proyecto de implantación de un nuevo sistema de gestión financiera basado en la plataforma tecnológica SAP para la gestión tributaria, recaudatoria y presupuestaria. Según la planificación, este sistema debería estar operativo en septiembre para gestionar los presupuestos de 2026 a través de este nuevo programa. En consecuencia, tenemos las siguientes preguntas. ¿Se ha puesto en marcha el nuevo sistema SAP en la forma prevista? Si no ha sido así, ¿cuáles han sido las causas de los retrasos? Y, para terminar, ¿se ha implementado el módulo SAP 8PM en el plazo previsto? Si no ha sido así, ¿para cuándo prevéis que este módulo esté plenamente operativo? Gracias. La señora Campillo, ahora sí, gracias. Bueno, en general, solo diré un par de cositas y luego ya la técnico, Laura, ha venido para dar más detalles para las preguntas que has formulado. En general, el primer proyecto, el de la racionalización, simplificación, reingeniería de procesos y procedimientos, en todo ese ámbito, el proyecto va bien, hicimos un cambio. Al principio dijimos que íbamos a empezar a implementarlo en el ayuntamiento y luego los organismos autónomos serían, ¿no? Pero hemos hecho un cambio ahí en cuanto al orden. Pero el proyecto va bien, entonces, como nos va a presentar aquí el técnico, pues hemos empezado a iniciar los trámites con los organismos autónomos. Hemos tenido en cuenta el curso, el horario de verano y por ello hemos tenido que hacer un pequeño cambio. Y sobre lo segundo, bueno, pues a la hora de hacer los presupuestos de cara al 2026, sí que hemos empezado a cargar la información, ¿no?, para tener en marcha, ¿no?, el lo de 2026, así que le voy a pasar la palabra a Iker para que lo explique con más detalle. A ver, teniendo en cuenta el calendario que nos habéis pasado, los trabajos no van bien, sino que van retrasados, sin más, ¿eh? Porque aquí esto establece que el 11 iba a estar implantado y aquí se menciona que en septiembre el presupuesto estaría hecho. Estamos en el mes que estamos, así que terminado no está. Y bien tampoco. Esta semana se está implantando en todos los organismos autónomos el primer hito importante de toda la simplificación de trámites y procedimientos, según el plan acordado. Sí que es cierto que había un retraso de 2 meses para el 2 de enero que se implanta en todo el ayuntamiento. Es un retraso consensuado y admitido. Poner en valor que esta semana, vuelvo a repetir, se está implantando en los organismos autónomos de manera operativa y real la simplificación de trámites y procedimientos, y es un hito que cumple el proyecto. El 2 de enero arranca el resto con todo el ayuntamiento. En un proyecto donde hace un año ni siquiera todavía se había empezado, ¿no? Entonces, hay un retraso de 2 meses, pero que ha servido también para que, arrancando los organismos autónomos, eso ayuda al ayuntamiento, y es algo lógico y normal en un proyecto de unas envergaduras que son de 3 años, y es un primer punto para seguir trabajando. Entonces, en ese aspecto, decir que sí que se cumple el plan en la parte de organismos autónomos, y había un retraso de 2 meses aceptado por todas las partes, y que el 2 de enero, de manera operativa, entra todo el ayuntamiento con todo lo que eso supone. En el tema de SAP, según el planteamiento del proyecto, se arranca el 2 de enero con el económico financiero,
cumpliendo el plan y, bueno, el esfuerzo que ha habido en todo el ayuntamiento y en las áreas pues es claro y evidente. Se ha informado a los proveedores, se está dando formación y arranca el SAP económico-financiero en enero, tal y como estaba en el plan de proyecto, siendo un hito muy destacado, ¿no? SAP de gestión tributaria y recaudación entraría en octubre del 26 y sí que es cierto que haya habido un cambio, se ha pasado de mayo del 26 a octubre del 26. Entonces, en resumen, viendo cómo estábamos hace un año y siguiendo el plan de proyecto, se cumple la línea base y recordar que es un proceso de 3 años y en donde se puede decir de una manera concreta y con resultados que se están cumpliendo los plazos. Sobre el SAP BPM, concretamente, no es un módulo que tengamos. O sea, es decir, aquí se ha cogido el SAP TRM, SAP BTP, SAP EASC. En la parte de gestión del gestión de procesos se hace en gestión en otra plataforma, si es que he entendido bien la pregunta. Entonces, pues bueno, evidentemente SAP ECOFIN entra en enero, que es el módulo así técnicamente hablando, pero SAP BPM como tal no, como módulo, SAP BTP. Pues igual estaba mal puesto escrito. ¿La elaboración del presupuesto? Sí, entra en enero. No. Aquí pone... no, eso ya ha entrado. No, perdona. Septiembre. Eso ha entrado en septiembre. Vale, es que entonces... No, SAP SAC. Igual está mal escrito. SAP SAC, la elaboración presupuestaria del 26 se ha hecho con el nuevo SAP, ha entrado en septiembre como está en el plan, se ha dado la formación y se está utilizando desde septiembre. Sí, por supuesto. Es que es un tema menor para nosotros. Digo, un tema menor en el sentido que el hito más grande es SAP ECOFIN y luego el SAP, ¿cómo se dice? Gestión tributaria y recaudación. Pero sí, el SAP del presupuesto se está utilizando desde septiembre y se cumple. Sí, correcto. Entonces, en resumen, en el primer proyecto ya estamos en marcha en los órganos autónomos y hemos arrancado este martes, tal y como está el plan de proyecto. Hay un retraso consensuado por todas las partes, que en lugar de empezar en octubre se empieza en enero, pero en enero se empieza. Y también recordar que evidentemente es un proyecto de 3 años, que es un hito importante y se irá mejorando. Y la parte de SAP hemos arrancado en la parte de la planificación presupuestaria en septiembre, se está utilizando según el plan. En enero el 2 de enero ya se entra con el económico financiero, tal y como está el plan de proyecto. Y si tuviera que decir un retraso sería de la gestión tributaria y recaudación de mayo del 26 a octubre del 26. Viendo el reto que se está afrontando de transformación organizacional, llegar a noviembre del 25 con estos hitos concretos es para estar contento y valorar el esfuerzo de las personas que están trabajando en el ayuntamiento, y seguro que habrá dificultades, como hay dificultades y se superan, y en beneficio de un mayor servicio a la ciudadanía y una mayor operatividad de los procesos. Entonces, bueno, en general y en particular, el proyecto está avanzando. Bueno, yo simplemente quiero decir que me alegro de que las cosas vayan adelante, pero me sorprende que 2 proyectos tan importantes para el ayuntamiento y también para la ciudadanía, como no se nos comunica nada. Y si hay retrasos, bueno, pues hay retrasos, y quienes hemos vivido un proyecto de esta envergadura, pues sabemos que a veces hay planes y que a veces esos planes nos obligan a cumplir las fechas, pero que no siempre es posible pues cumplirlas. Pero al menos lo suyo suele ser informar, ¿no? Porque no se nos dice nada, es un proyecto estrella, ¿no? Y sin embargo no sabemos lo que pasa, si no preguntamos no se nos dice, hay unas fechas, unos compromisos, debería estar implementado, abrir la botella de champán y no se nos dice nada. ¿Hay retrasos de 2 meses? Bueno, pues está bien, ¿no? Tal y como dices tú, bueno, hacen falta días, tiempo para hacer cosas, pero es que no se nos informa de nada. Vale, pues se acepta la aportación y la sugerencia y el departamento correspondiente lo anotará. Bueno, entiendo lo que dices. También estoy por un criterio de prudencia y de trabajo duro, pues creo que esa botella de champán, yo creo que es cuando todavía se ruede más, ¿no? Es un proyecto de 3 años, son hitos muy importantes y bueno, pues yo entiendo que
que por criterios de prudencia, pues cuando se vaya avanzando más, ¿no? Pero bueno. Sí, es que lo que pasa es que debería estar implementado totalmente, o al menos que se nos dijera, bueno, pues no está del todo, pero casi casi. Hay que informar de esas cosas. Vale, bueno, se han expresado ambas opiniones y la señora Campillo, bueno, puede seguir. Sí, resumiendo, hay un retraso de 2 meses, ¿no? Y ya lo hemos dicho, los organismos autónomos suelen empezar después de la implementación en el ayuntamiento y lo hemos adelantado, pero hemos cambiado el orden al final, ¿no? Lo hemos switcheado, pero en realidad todo está iniciado. Sí que es verdad que en cuanto al SAP, no en mayo, sino lo haremos en octubre, ¿no? Y dicho esto, hay que tener en cuenta que es un proyecto de una gran carga y que, bueno, teniendo en cuenta que hay cargas también en otros departamentos y ahí le estamos dando más oxígeno, pues para que no por la implantación, sino porque el departamento tiene que estar encima pendiente, pues sí que hemos pedido una bombona de oxígeno extra, pues tiempo extra, pues para llegar y por prudencia, ¿no? Para poder llegar como se debe. Pero tomo la sugerencia, lo apunto. Sí, gracias, responden. Sí, nada más, sin más, estaremos atentos y espero que el año que viene, pues ya con esos 2 meses, ¿no?, superados, que ya sepamos que todo va bien y que está implantado del todo. Y si no es así, que nos digáis algo, nada más. Pues gracias por la aportación, queda anotada. La siguiente pregunta es de EH Bildu. En este caso es la pregunta para responder verbalmente a la comisión sobre el seguimiento telemático y de control de la sociedad de Labra Getxo Kirol Portua. Vale, el Ayuntamiento de Getxo participa tanto en la sociedad Labra Getxo Kirol Portua también como en la Fundación Punta Begoña. En estas 2 instituciones hay representantes municipales, pero en el caso de Labra Getxo Kirol Portua no todos los grupos políticos municipales tienen representación directa. Sin embargo, la participación institucional municipal debería garantizar la transparencia y el control público para que las actividades que se realicen en nombre del Ayuntamiento estén debidamente supervisadas. Por ello, queremos aclarar las siguientes cuestiones. Primero, ¿en qué comisión municipal se lleva a cabo la rendición de cuentas o el seguimiento de las actividades de estas entidades? Y segundo, ¿qué órgano del Pleno es responsable del control y seguimiento de las actividades de las entidades? Bien, antes he hablado un poco al respecto. Lo único que podemos decir en este sentido es que en esta comisión, al menos, en el presupuesto general se incluye todo, entonces lo que tenga que ver con el presupuesto, las transferencias, ahí en ese apartado entra todo. Pues si se hace una transferencia con crédito adicional, se da cuenta de ello aquí. Si se hacen cambios, se aprueba el presupuesto en el Pleno y aunque cada departamento lo apruebe, luego lo tiene que aprobar el Pleno. Así que todo lo que pasa por las comisiones, luego, o cada apartado, no, al final, en este caso abordamos lo relativo al dinero. La materia tiene que abordarse en la comisión correspondiente. Si no estamos de acuerdo con ese tipo de trabajo, con esta organización, bueno, se puede hacer el apunte y la concejala de organización, pues apuntará la sugerencia y ya veremos cómo procedemos en el adelante. Pero en esta comisión lo que abordamos es el dinero, es decir, todo lo que tenga que ver con el dinero. Eso es lo que tratamos. Lo que tiene que ver con el presupuesto. Sí, bueno, supongo que cuando hemos formulado... A ver, será obvio, ¿no?, que cuando hemos formulado la pregunta la respuesta era obvia, ¿no? Lo que queremos esclarecer o dejar claro, porque ha quedado claro para todas y todos, es que en el Labra Getxo Kirol Portua hace falta un control más claro. Viendo lo que ha ocurrido, es que no pueden volver a ocurrir. Y es verdad que
el 66% de la propiedad del Abra Getxo Kirolportua pertenece al ayuntamiento, pero está fuera de nuestra competencia porque expulsasteis a Podemos de ahí, entonces no podemos hacer el control. Claro, yo me refiero al control de las actuaciones, y esta asociación se reúne 2 veces al año. Ha sido más o menos la frecuencia con la que se han reunido. Pero hay otro ejemplo, aparte de ello, que para nosotros refleja bastante bien cómo se debería organizar el seguimiento de estas asociaciones en alguna comisión. En Punta Begoña, si no me equivoco, creo que estamos todos los partidos políticos, pero en la última reunión, bueno, la última reunión de Punta Begoña fue pues hace mucho. O sea, antes del verano, y hoy hemos sabido, al abrir el periódico, que Punta Begoña, por unas labores que ha realizado, pues en las labores que ha realizado en el castillo de Areaga, que han quitado zarzas, que han tenido que quitar algunos árboles, sobre todo porque algunos árboles estaban sobre algún edificio, y de todo ello hemos tenido constancia ahora, porque claro, en la comisión se nos adelantaron cuáles iban a ser las obras o labores que se iban a realizar, pero no hemos sabido nada acerca de cómo estaban realizándose esas labores y no ha habido control. Y nosotros consideramos que, aunque uno sea una fundación y el otro sea una asociación anónima, consideramos que deberían tener control del pleno o de alguna comisión al menos para poder realizar el seguimiento, porque claro, luego recibimos las respuestas del tipo que hemos solido recibir, porque a veces nos dicen, no, es que no sabemos cuál es la situación, porque no es competencia nuestra, es el tipo de respuestas que recibimos. Claro, es que no es competencia de nadie, porque ¿vas a hablar en castellano? Entonces, vas a hablar en castellano. Diferentes razones jurídicas, una es una fundación, otra sociedad anónima, pero que están escapando al control efectivo del ayuntamiento o de todos los grupos municipales de este ayuntamiento. Y se está limitando a controles de no. Punta Begoña se reunió, pero hombre, que nos tengamos que enterar por el periódico de cómo van las obras del castillo, pues no parece muy de recibo. Entonces, lo que pedimos... Punta Begoña en SH normalean informazio. Vale, normalmente se suele dar información, a lo mejor, bueno, ha habido alguna carencia aquí, en ese caso pido perdón, yo también soy vocal, pero en el caso de, igual ha sido un error, no sé. Se van a iniciar las obras de acondicionamiento y reparación del castillo. Bien, es una información correcta. Pero esas obras, con un elemento como el castillo, castillete o lo que sea aquello, que ha dado el fuerte, que no me salía, mucho que hablar en este ayuntamiento, sería lógico que hubiese, oye, pues llevamos 4 meses de obras, hemos descubierto esto, hay muchas pintadas, tal. Hor normalean, a ver. Normalmente ahí sí que hay una vía abierta siempre, y en Punta Begoña, voy a hablar sobre Punta Begoña porque es lo que conozco. Soy vocal, no tengo otro cargo. Y ahí la información se recibe por correo electrónico, etcétera. Y bueno, siempre se pueden hacer preguntas. A decir verdad, en este caso no ha llegado a tiempo la información y yo, por mi parte, pido disculpas si ha sido así, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Pero creo que viene por otro lado su pregunta, que va por otra línea. Sea una mujer estupenda que responde todos los emails y lo que preguntemos nos va a responder, porque no es el mismo caso en el otro caso. No te responde a todo lo que preguntas, ni te facilita las cosas. Entonces, la cuestión está en que son 2 sociedades municipales, una es una fundación, la otra es una sociedad, que habría que articular que den cuenta de su labor. Cuando menos, fíjate, cuando menos que el concejal responsable, después de cada una de las reuniones, dé cuenta de su labor, o si está en trabajos importantes, dé cuenta cada cierto tiempo de lo que se está haciendo en alguna de las comisiones. Porque si no, y está muy bien que nos respondan si mandamos un email, pero no es esa la cuestión.
sino que se articule una dación de cuentas estable, formalizada, y lo que pedimos... Zuen proposamen argi dago, iraukizuna... La propuesta está clara, tenemos en cuenta la sugerencia y bueno, le paso la palabra o le paso la sugerencia al concejal de organización para que lo tenga en cuenta. Micrófono, por favor. Íñigo Urquiza, sí. No, él lo tiene en cuenta, sí, lo tiene en cuenta. Pero el procedimiento es así, sí. Se le pasa, se le transmite y listo, lo tengo que decir. Micrófono, por favor. Sí. Personal y organización siempre son áreas vinculadas. Elkarrekin Podemos, adelante. Claro, yo soy el grupo que no está en ese Consejo de Administración. Yo registré unas preguntas hace 2 meses sobre el puerto deportivo en territorio, comisión en la que habitualmente se habla, no sé si a través de una pregunta o a través del debate, pero se suele hablar del puerto deportivo y se me remitió a que lo preguntara en un órgano en el que no estoy. Entonces, bueno, eso es la anécdota. Yo pregunté a Secretaría a ver a qué órgano me tengo que dirigir para solicitar documentación, por ejemplo, y se me dijo Alcaldía. Entonces, si Alcaldía, esto se me acaba de ocurrir también, pero si Alcaldía es la persona responsable de rendir cuenta del puerto deportivo o de las otras sociedades, pues igual cuando se registra una pregunta que tenga que ver con eso, igual Alcaldía tiene que venir a la comisión y rendir cuentas por ese órgano. Porque Alcaldía, recordemos que puede participar en todas las comisiones que le dé la gana. De hecho, la presidenta. Bueno, también tenemos en cuenta su sugerencia y veremos cómo se responde. Por último, tenemos un escrito del Elkarrekin Podemos con número de registro 11.603 y rectificado por escrito con el número 11.644 sobre el teletrabajo en este caso. Señor Urquiza, adelante cuando quiera. Disculpe, hoy estoy un poco confuso. Pido disculpas en general. Es que la lea bien. La busco aquí. Vale, ya. A ver, saber, Benito, Elkarrekin Podemos, ustedes. La regulación del teletrabajo entre el personal del ayuntamiento es una cuestión pendiente desde hace mucho tiempo en este ayuntamiento. Sin embargo, tenemos constancia de que algunos puestos sí tienen concedido el teletrabajo. Por ello queremos preguntar, de toda la plantilla, ¿cuántos y cuáles puestos tienen la opción de teletrabajar? ¿Tiene el ayuntamiento solicitudes formales para teletrabajar que no hayan sido concedidas o respondidas? Indicar cuántas y cuáles. ¿Cuándo espera el área realizar una propuesta para ser negociada con la representación de los y las trabajadoras? Gracias. Vale, yo adelantar la información de la que disponemos. El teletrabajo es cuando se solicita, se analiza y se suele conceder por unos casos excepcionales. No es que haya personas que constantemente estén teletrabajando y solicitudes formales pues se van atendiendo. Hasta ahí es donde yo sé. No sé si Manu tiene alguna información más. A ver, teletrabajo como tal no está aprobado en ninguna normativa y en principio bajo esa modalidad no se concede. Lo que sí se concede puntualmente hasta ahora es ante situaciones concretas, por ejemplo, situaciones familiares de alguna enfermedad, o que el propio funcionario pues, tenga un impedimento que le... Pues, por ejemplo, un caso concreto, hemos tenido una funcionaria en su día, tenía la pierna, no sé si era rota o que no podía desplazarse, pero quería seguir trabajando, pues se le concedió esa posibilidad por ese periodo de tiempo concreto. Pero no es una situación de teletrabajo como tal establecida con todo lo que exige la ley para teletrabajar. Hemos tenido, pues sí, algunas solicitudes, no muchas, no llegaron a una docena, yo creo, y por este tipo de situaciones, de enfermedades de familiares, padres, hijos, demás, que podían compatibilizar esa situación con el trabajo, siempre con la autorización del responsable del área, que es en principio lo que nosotros hemos solicitado. Y esto ha cambiado un poco este verano, porque desde informática se nos ha trasladado que para hacer eso, por motivos de seguridad, era necesario que ese trabajo desde casa, yo no lo voy a llamar teletrabajo porque no hay una regulación, ese trabajo desde casa se haga con equipos municipales. Es decir, que si el trabajador se iba a quedar a trabajar en casa por las circunstancias X que fuera autorizado por su responsable de área, tendría que ser con un equipo municipal
para garantizar las cuestiones de seguridad. Respecto a lo que preguntas, hay una situación en la cual sí se da con cierta recurrencia, pero no bajo la modalidad de teletrabajo, sino que es una cuestión organizativa de, en concreto es el secretario, un día a la semana, por cuestión de organización de su trabajo de defensa jurídica, lo organiza desde su casa, un día a la semana. Y expresamente es cuando lo solicitó se le dijo que no era teletrabajo lo que estaba haciendo, además tiene una situación de disponibilidad absoluta, con la cual puede estar amparado ahí. ¿Y para cuándo? Pues no hay una fecha concreta y no te puedo adelantar cuándo vamos a tener preparado. En principio, un requisito sine qua non es que haya responsable de área nombrado, que haya habido accidental, yo soy accidental. Entonces, hasta que no hay una situación estable del responsable de área, no se va a afrontar. Y después de eso, pues tampoco te puedo decir una fecha de cuándo se va a preparar una normativa sobre teletrabajo. Eso es lo que te puedo contestar. Si no hay más preguntas, daríamos por concluida. ¿Sí? ¿Hay algo más? Adelante. Yo también ¿Quieres aprovechar? Yo también tengo hambre. Bueno, gracias por la información. Lo que pasa es que, a ver, que no se regule mientras el responsable del área es accidental, o sea accidental, bueno, es accidental, pero yo entiendo que pueden, bueno, me dirijo al concejal, pero entiendo que el responsable accidental ahora es completamente capaz de abordar esta cuestión. Es una cuestión que en la Junta de Personal se ha tratado varias veces, por lo que he visto en las actas, incluso se han remitido propuestas, yo he accedido a la propuesta y me parece razonable dentro de luego la negociación que pueda haber, pero en cualquier caso, claro, esto en Diputación está regulado desde antes de la pandemia, en Gobierno vasco se aprobó la regulación en 2023, el resto de ayuntamientos no he mirado todos, pero sí sé que, no sé si la mayoría, muchos pocos, pero sí sé que hay ayuntamientos que lo tienen regulado, entonces no veo motivo para seguir retrasando esta cuestión en el Ayuntamiento de Guecho. Una cuestión que creo incluso puede facilitar el trabajo en ciertos puestos, pues porque igual necesitas para atender expedientes, necesitas cierto grado de concentración y una oficina con llamadas y tal, pues eso no sucede y en casa sí. Entonces yo no veo motivo para seguir retrasándolo, la verdad. Vale, tenemos en cuenta y aceptamos su sugerencia, por supuesto, y damos por concluida esta comisión de organización en cuentas. Gracias.